Análisis, por supuesto, económico, el impacto de la economía, el impacto de distintos temas, cómo impactó, ¿no es cierto?, en el voto. Para esto, el invitado del día de hoy, por supuesto, que es un economista, un gran amigo, lo presento ya mismo, el señor Fernando Lago. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Muy bien, Mariano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fernando, un poco lo estaba presentando recién. A ver, ¿por qué crees que se dieron estos resultados en las elecciones? ¿Qué fue lo que primó? ¿Qué fue lo que tuvo en cuenta la gente? Digo, y también tengo en cuenta que vos, dentro de la economía, sos un especialista en economía de la salud. ¿Cuán hondo te parece que caló el tema del tratamiento de la pandemia? A ver, como nunca creo que hubo cuestiones ligadas a la salud que tuvieron un impacto económico directo. Sí. El contexto de pandemia por el cual atraviesa nuestro país y todo el mundo tuvo repercusiones directas en nuestra economía. Nuestro país tuvo uno de los confinamientos más largos del mundo, con cierres estrictos, donde gran parte de la actividad económica desapareció directamente. El año pasado tuvimos una caída de lo que es el indicador de producción, o sea, lo que es el PBI, cercana al 10%, que es una de las caídas más pronunciadas que hemos registrado en nuestra historia, comparable con lo que fue la crisis del año 2001. Y eso evidentemente tiene un impacto directo en lo que es el bienestar de la gente y la intención de voto. O sea, la pobreza aumenta, vemos que hay mucha gente que pierde sus fuentes de ingreso, y otros que ven restringidos esos ingresos notablemente. Seguro. Si bien el gobierno toma una serie de medidas el año pasado, estamos por ejemplo hablando de lo que es el IFE, préstamos a tasa cero a monotributistas, el pago de los parte de los salarios de los empleados en blanco por parte del Estado. Todas estas medidas lo único que pudieron hacer es atemperar un poco esa enorme caída económica que impactó en toda la sociedad. Y este año, que se suponía que iba a ser mejor, la recuperación vino mucho más lento de lo esperado. Tuvimos esta segunda ola del coronavirus, que la gente, muchos tal vez no tenían la perspectiva de que fuera a ser tan fuerte, y de hecho fue más fuerte que la del año pasado. Sí. Entonces, creo que hay una combinación de factores económicos que están ligados a la pandemia, en una economía que además ya venía mal, o sea, porque veníamos desde la base del año 2019, desde a nivel económico no fue un año bueno. Entonces, nunca alcanzaba a haber una recuperación, y este año las perspectivas realmente no lograron revertir todo lo que fue la gran hecatombe del año pasado. Seguro, no, me parece que con todo lo que dijiste hay muchas cosas para decir o para atender. Un poco yo lo mencionaba también al principio del programa, en la editorial. En principio nadie espera empezar a gobernar y que le caiga una pandemia, eso está clarísimo. Y nadie está preparado para gobernar en pandemia, eso también hay que darle la derecha, me parece, al gobierno, al oficialismo en este caso. Pero por otro lado, vos lo estabas mencionando, hubo un confinamiento, uno de los confinamientos más largos del mundo. Yo lo que mencionaba al principio del programa es, se trató el confinamiento en todos lados por igual, y se podría haber atendido las enormes diferencias que hay en distintos lugares de la Argentina. Es muy desigual la Argentina en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a cantidad de tránsito, en cuanto a el movimiento económico. Me parece que, si bien nadie estaba preparado, con un año, por lo menos con un año de experiencia, tal vez este año lo podrías haber relajado un poco. Todo eso por un lado. Y por otro lado, vos bien mencionabas recién, la segunda ola, tal vez se relajaron un poco los controles y fue mucho peor que la primera. Es como que todo estaba medio distorsionado, ¿viste? Como que las cosas se hacían realmente a destiempo. Exactamente. Hay varias cosas también en lo que dijiste. En primer lugar, yo me había quedado pensando
Y busqué, de hecho, información porque se lo escuché en algunos medios, en algunos comentaristas decir que este año había sido un mal año para los oficialismos a nivel mundial. O sea, gobiernos que están en el poder y que han tenido la responsabilidad de gestionar durante la pandemia, perdían elecciones. Sí, yo lo mencioné porque es una frase que está instalada, ¿eh? Bueno, y busqué información y me encontré con un trabajo que analiza todas las elecciones a nivel mundial desde marzo del 2020 hasta la fecha. Ahí habría que diferenciar un poco la cuestión de la fecha, porque no es lo mismo marzo, elecciones que fueron en marzo del 2020, que fueron en diciembre, donde ya la pandemia había avanzado y su impacto se había sentido. Pero ese trabajo, con todas las elecciones desde marzo de 2020 hasta la fecha, no muestra eso. Es más, muestra que el 80% de los oficialismos ganaron las elecciones, salvo en los países de América, que en el caso de Estados Unidos, Perú y otros casos, eran donde los oficialismos habían perdido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que no necesariamente parece que estar en el poder en un contexto de pandemia implica un castigo, y si no hay castigo seguramente es porque la población no percibe que haya habido mala gestión. Claro. Seguramente el resultado de nuestras elecciones se puede explicar por la percepción de la gente que hubo mala gestión en muchos aspectos, desde lo que fue la gestión de la pandemia, y como vos dijiste, tuvimos unos confinamientos súper estrictos que alcanzaron a todo el territorio nacional por igual, cuando había algunos pueblos donde realmente no había casos, o provincias enteras donde la extensión de los casos era mucho menor que en el área metropolitana de Buenos Aires o en algunas otras grandes ciudades. Entonces, eso obviamente tuvo un impacto económico mucho mayor que si se hubiera sectorizado ese confinamiento, como después se fue intentando avanzar en ese sentido con los semáforos epidemiológicos los sistemas de fases, que más o menos se fueron adaptando. Pero mientras la primera reacción fue un paren todo, y eso obviamente ha tenido un costo muy importante. Un costo muy importante que después, si vamos a analizar lo que fue, especialmente este año, como vos decís, con un cansancio de la gente muy grande, yo creo que hubo también un cierto relajamiento, porque uno no puede mantener una situación de confinamiento en forma indefinida como hubo. Y creo que la gente se acostumbró a tomar más riesgo. Claro. Y en cierto punto, eso lo que hizo que este año la segunda ola fuese mucho mayor en su impacto, y actualmente Argentina está entre los países a nivel 12, a nivel mundial, entre los que tienen más muertos por millón de habitantes. O sea, considerando no población total, sino muertos por millón de habitantes, Argentina estaría en el lugar 12. Lo cual no habla de una muy buena gestión de lo que fue de la pandemia. Habría un argumento contrafáctico. ¿Qué habría sucedido si no se hubiesen aplicado esas medidas? ¿Estaríamos mucho más arriba? Eso sería una cuestión para discutir. Pero si uno ve el numerito frío, y bueno, hay una cierta sensación de enojo con cómo se fue gestionando la pandemia, que tiene un reflejo en los números. No, seguro, y además discutir lo que podría haber sido sin tener un dato claro es como discutir sobre el aire. Fernando, vos, bueno, obviamente que además de ser economista, sos investigador, pero sos docente además. ¿Cómo crees que impactó? Yo no sé si tenés datos por ahí de primaria o de secundaria, pero obviamente si ejerces la docencia en la universidad, ¿cómo crees que impacta la pandemia en este sentido? A ver, creo que acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los niveles educativos. Como vos comentaste, soy docente de la universidad, y creo que la universidad ha tenido algunas ventajas al momento de adaptarse a modalidades virtuales, porque estamos inclusive tratando con chicos más grandes, chicos que están en la universidad, mal que pese, generalmente en promedio el nivel socioeconómico es un poquitito mejor, o
sea, más elevado. Sí, al menos tienen la posibilidad de salir a trabajar para bancarse, como hice yo durante toda mi carrera. Por lo pronto es eso, el que tiene la posibilidad de continuar sus estudios. Y en el sector, en los sectores primarios, sector secundario, y el impacto fue muy duro, inclusive porque muchas de las familias más necesitadas no tenían las condiciones para pasar una metodología virtual, o sea, claro, o porque no tenían internet en las casas, o porque muchas familias no había dispositivos para acceder, o sea, estando todas las familias en la casa, teniendo que algunos padres hacer teletrabajo, sí, teniendo que estudiar, esto dificultó el poder seguir con la educación en condiciones, no decimos normales, pero las mejores condiciones posibles, y obviamente también el rol que tuvieron que salir a los padres, sí, sí, de pronto, sí, ser los tutores o profesores de los hijos. Y acá tenemos casos de abandono, de que hay muchos chicos que los padres no estaban en condiciones, y obviamente son los sectores más vulnerables, de menores ingresos, donde todas estas falencias y todas estas problemáticas se acentúan más. Claro, claro, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La verdad que fue bastante complicado. Bueno, obviamente, como decís vos, sobre todo en hogares seguramente más vulnerables. Y me permito hacer un paréntesis pequeño, no es para analizarlo nada, pero la verdad es que muy mal servicio de internet. Por lo menos me pasó a mí, escuché mucho también eso, muy mal servicio de internet, porque, y hay que decirlo también, por ahí uno tenía los dispositivos en casa, tal vez algunos tenían el tiempo, cuando estaba la clase se cortaba cada rato, muy mal servicio de internet, acá no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Fernando, bueno, pero eso entre paréntesis, respecto de la pobreza y la economía en general, la inflación, un poco lo veníamos charlando, la verdad es que el impacto fue muy fuerte, fue muy doloroso, venimos con una economía bastante endeble o quebrada. ¿Cómo crees que puede llegar a desarrollarse tal vez de acá a noviembre? Digo, hoy por ejemplo el presidente salió a hacer algunos anuncios de obras, salió a hacer anuncios acerca de aumentos de la AUH, de las jubilaciones mínimas, no sé si me estoy perdiendo algo, pero seguramente sí, hizo algunos anuncios. ¿Cómo crees que se puede desarrollar? Pero tienen más bien, la situación no puede cambiar sustancialmente de acá a noviembre. Claro, o sea, son 2 meses. Se pueden tratar de enviar señales, y esas señales también pueden llegar a tener mucha importancia en la política económica, porque lo que puede darse la pauta es, bueno, si se va a ir hacia una mayor intervención del Estado, mayor gasto público, o sea, ver cuál va a ser el camino que se va a elegir a nivel de política económica. Considerando, por ejemplo, que uno de los aspectos este año, que algunos sectores le criticaron al gobierno, algunos sectores del mismo gobierno le criticaron, sí, a el presidente, al ministro de Economía, que hubo una suerte de ajuste fiscal, o por lo pronto sí, no se gastó tanto como algunos hubiesen deseado. Algunos sectores del gobierno decían hay que inyectar más dinero en la economía, esto de poner dinero en el bolsillo de la gente a través de aumento de los programas sociales, aumento de las jubilaciones y otro tipo de subsidios. El ministro de Economía tuvo una intención que fue de cuidar un superávit primario que, bueno, en realidad tuvimos un pequeño déficit del 0,5% del PBI, pero fue una gran reducción con respecto al año pasado. Entonces hay algunos que están criticando la gestión económica por no haber puesto dinero en manos de la gente. Está bien, Fernando, pero déjame decir una cosa. Algunas de las cosas... Sí, disculpe. No, está bien, disculpame vos. Pero bueno, ya que te interrumpí, sigo. A ver, esto de poner dinero en el bolsillo de la gente es fantástico. ¿Quién no lo desearía? Ahora, el tema es que ese dinero no existe. Hay que imprimirlo. Eso genera inflación. Entonces, todo el dinero que pones en el bolsillo de la gente se lo come la inflación. Se va, se fuma, se evapora. ¿No? Bueno, ese es el punto. El año pasado
tuvimos una emisión récord para financiar todos estos programas de asistencia que estuvimos hablando hoy, el IFE. En principio parecía que no hubo un impacto inflacionario, pero el impacto inflacionario se hizo sentir y de lleno este año con un índice inflacionario que fue muy difícil de domar, que estuvo hasta el mes pasado por encima del 3%, sí, y que en los primeros 7 o 8 meses del año se te comió toda la pauta inflacionaria, claro, que se había comprometido el gobierno. El riesgo es el que vos decís, o sea, si se opta por una política muy expansiva, que en este momento Argentina no tiene demasiadas fuentes de financiamiento, y eso se financia mediante emisión monetaria, a mediano plazo el costo se siente. Y ese costo es a través de una mayor inflación, un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, y en definitiva eso también termina afectando a los sectores más vulnerables. Seguro, seguro. Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, a ver cuáles son las medidas. Yo creo que ayer lunes los mercados hablaron, dijeron, bueno, si pierde el oficialismo nosotros vamos a apoyar un poquito. Ahora, seguramente van a estar atentos a cuál va a ser la reacción del oficialismo con estos resultados, cuáles son las políticas económicas que van a llevar adelante en estos 2 meses, porque la verdad es que la cosa puede cambiar drásticamente. No es para llevar alarma, pero hay que estar atento. No, obviamente. Hay que estar atentos. Igualmente, el impacto que tiene una suba de las acciones argentinas en Wall Street sobre la economía de la gente, al menos en el muy corto plazo, claro, es muy escaso, por no decir casi nulo. Esto es algo que puede servir como señal a los inversores que están diciendo, bueno, nos podemos posicionar en acciones argentinas porque claro, lo que se ve venir es básicamente un reposicionamiento, un recambio del gobierno en las elecciones del 2023 y un kirchnerismo más debilitado, de alguna forma, que tal vez no tiene poder suficiente como para implementar cambios antimercado o que pueda temerse que sea antimercado, al menos desde la perspectiva de los inversores en nuestro país. Pero en definitiva, y eso implica una mejoría para la vida diaria de los argentinos hoy por hoy, no. No, seguramente no. Hay que seguir, como uno sigue la situación económica en general. Esperemos que haya una actitud responsable, al menos no de salir a hacer un aumento desmedido del gasto que no tenga un financiamiento real, porque claro, si tenemos que hablar, por ejemplo, de fuentes de financiamiento genuinas, esas fuentes de financiamiento son los impuestos que también han subido. Claro. Entonces, no hay tanto margen de acción para medidas muy expansivas. Sí, tal vez pequeños signos, como ahora, por ejemplo, se va a aumentar nuevamente el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, se lo va a llevar de 150 a 180 mil pesos para los solteros. Hay algunos signos destinados a la clase media, como algunos créditos para la construcción de viviendas, pero tienden todo más bien una señal de, a emitir señales, sirve más bien como señal. El impacto económico concreto que tiene que tener esto, o que pueda tener esto, todas estas medidas hay que verlo. Claro, no nos podemos imaginar de que de acá a diciembre va a haber un impacto, una reactivación brutal de la economía en función de algunas medidas que se puedan tomar. No, sin lugar a dudas, es como decíamos recién con el tema de los mercados. Son señales, no significa nada de esto que vaya a repercutir por lo menos en el corto plazo en la situación general de la población. Exactamente. Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. No, por favor, un placer.